¿Cómo es necesario que Dios sea lo más importante, lo primero en nuestras vidas? ¿Sí? Señor, te damos gracias esta mañana. Te pedimos que esta palabra, Señor, que tú traes, Señor, sea para edificación de cada uno de nosotros. Dios, bendice, Señor, este tiempo, y te pido que tú seas el que traigas las palabras, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tú obres, Señor, que tu palabra sea eficaz, Señor, que no regrese vacía, Señor, y que traiga ese efecto necesario sobre cada una de nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias. Amén. Les voy a pedir que me acompañen a Colosenses 3:18. Colosenses 3:18. Y dice así la palabra del Señor: Casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se desalienten. Siervos, obedecer a todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servid. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Pasen, chicos, a su clase. Para poder entender estos versículos necesitamos realmente entender el contexto, ¿sí?, de lo que se está hablando en Colosenses. ¿Sí? Sabemos que no hay un texto aislado, ¿sí?, de una parte de la Biblia. Todo está unido, todo está hilado, no hay nada que en un momento dado esté por sí solo. Entonces, haciendo un poquito de énfasis en esto, el tema principal realmente del libro de Colosenses es la supremacía de Cristo, ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos entender supremacía de Cristo? Dice, en donde Cristo tiene la superioridad absoluta o la autoridad absoluta en nuestras vidas. Nada ni nadie está por encima de Cristo. Él tiene la supremacía en todo lo creado, ¿sí? De esto es lo que habla Colosenses, ¿sí? De esta supremacía, de esta superioridad absoluta que debe tener el Señor en nuestras vidas, ¿sí? Que nada y nadie debe de estar encima de Cristo. Pablo habla de la supremacía de Cristo anterior a estos versículos. Lo podemos leer, que habla de la supremacía de Cristo en la creación, de la supremacía de Cristo en la iglesia, de la supremacía de Cristo en la redención. En estos tres temas anteriores a estos versículos, Pablo está hablando de esta autoridad suprema, de este lugar que Cristo debe de tener en nuestras vidas. Pero al llegar a este punto de Colosenses, vemos cómo este pasaje da a entender de esa supremacía de Cristo en la familia. Y eso es lo que vamos a enfatizar el día de hoy. Recuerden, el nombre es la supremacía de Cristo en el matrimonio. Entonces, como primer punto, decir que Cristo tiene la supremacía en la familia significa entonces que nadie de mi familia está por encima de Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Acuérdense, supremacía decíamos que es la superioridad absoluta o la autoridad absoluta. Nada hay por encima de Cristo. Entonces, si yo digo que Cristo
si tiene supremacía en mi familia, significa que nadie, ¿sí?, va a estar por encima de Cristo en mi familia. Debe de ser algo que se convierta, en este caso de Cristo, ¿sí?, en una búsqueda intensa todos los días. Que todos los días sea nuestro proceder, que busquemos con ansia a Cristo en primer lugar. Que no hagamos otra cosa, inclusive, si no lo ponemos delante de Dios. Cuando, por ejemplo, la familia va a la iglesia el domingo, está testificando que Cristo está encima de la familia, ¿sí? Porque podemos poner, ¿sí?, este domingo y todos los demás como prioridad para poder venir como familia y darle el primer lugar, la primicia del día a Cristo, ¿sí? Sabiendo que puede ser un día de familia, ¿sí?, donde podemos ir a la playa, donde podemos ir a divertirnos, a distraernos, pero realmente si yo digo que Cristo está dominando mi familia, debo de darle en el domingo el primer lugar a mi familia. Cuando Cristo reina en la familia, el día del Señor se convierte en deleite para todos. Hemos hablado muchas veces de la importancia de este día, que es el día del Señor, el momento que nosotros podemos apartar de toda la semana para el Señor y dedicarlo para el Señor. ¿Sí? No es un lugar, es un momento para nosotros, es un momento para que tú y yo, y ahora en familia, podamos dedicarle, podemos entregarle y darle todo ese tiempo al Señor. Entonces, cuando Cristo reina, es supremacía en la familia para todos, ¿sí? Para todos los integrantes de la familia, el estar aquí es un deleite, o debe de ser un deleite. Si nuestros hijos, si nosotros como padres no instruimos a nuestros hijos acerca de este camino del Señor, de este día especial, ¿sí?, para ellos este momento se convierte en una pesadilla, en algo que no es agradable, en algo que no es de gozo poderse levantar temprano y estar aquí. Debe de ser nuestra primera misión en nuestros hijos, que ellos conozcan a un Dios verdadero y empiecen a amarle desde chiquitos, ¿sí?, que nazca en ellos el deseo de estar aquí amando al Señor. Hay realmente en el mundo, en la comunidad, ministerios que están enfocados hacia la familia, ¿no? Hay centros, porque así lo llaman, ¿no?, iglesias, donde se enfocan en la familia, en la restitución de la familia, etc. Y hay mucha verdad en eso, o sea, no está por demás el poder trabajar con familias en esa forma, ¿sí? Y son de mucha ayuda realmente, pero eso no es todo lo correcto, ¿sí? La Biblia no gira alrededor de la familia, ¿sí? La iglesia no gira alrededor de la familia. ¿De dónde gira? ¿Alrededor de qué? De Cristo. Ese debe ser nuestro principal tema, ¿sí? La Biblia es Cristo, no la familia. Realmente debemos de poner en primer lugar a Cristo. De repente podemos caer en un engaño, en una mentira de tener familias unidas y amorosas. Eso es correcto, ¿no? Vemos cómo de repente podemos juntarnos. Hay familias que se juntan todos los fines de semana, no dejan de pasar ese tiempo en familia. ¿Por qué? Porque hay coinonía, quieren verse, hay saludar a los padres, etcétera. Están unidas y en amor, ¿sí? Y es un logro bastante grande, porque realmente a veces los tiempos, las condiciones no se dan, pero si tú lo haces, excelente. Pero quiero decirte algo, que eso no servirá de nada si todos irán a la pérdida eterna. ¿Qué quiero decir con esto? Es bien importante poderse juntar en familia, en amor, en coinonía, siendo
amorosos con nuestros familiares. Pero si Cristo no está reinando en eso, si esas reuniones son para tomar, emborracharse, para pelearse de repente, para discutirse, etcétera, etcétera, realmente eso no tiene un buen efecto. Y todos irán a la perdición eterna, ¿sí? Lo correcto en esas reuniones, en esos momentos, es el poder darle al Señor la gloria en esos momentos. Si vamos a estar hablando de la familia, es para que podamos darle la gloria y el lugar que corresponde a Cristo en nuestros hogares, ¿sí? Queremos familias bíblicas, ¿no?, que caminen conforme al corazón de Dios. Eso es lo ideal para que una iglesia esté bien fortalecida, que haya familias bíblicas, ¿sí?, en cada una de las iglesias. Ahora, ¿qué podemos decir o cómo podemos explicar lo que es una familia bíblica? Acompáñenme a Lucas 14:25. Lucas 14:25. Primero, para ser una familia bíblica, Cristo, ojo con esto, debe de ser nuestro más grande amor, nuestro primer amor. Ojo, no es la esposa, no es los hijos. Una familia bíblica tiene en primer lugar y en su más grande amor a Cristo, su primer amor. Cristo por encima aún de mi propia familia. ¿Sí? Cristo por encima de mi propia familia. Y vamos a ver qué dijo Jesús acerca de este tema en Lucas. Dice, grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Fíjense hasta dónde Jesús nos hace que lleguemos, que le demos prioridad. Si yo quiero ser su discípulo, ¿sí?, yo tengo que tener por encima, ¿sí?, a Cristo. Y de ahí para abajo, cada uno de los miembros de mi familia. Y todavía va más allá Jesús, diciendo, y aún su propia vida. Eso es algo bastante, pues podemos decir de repente duro, serio, ¿no? Debes de amar tanto al Señor que pareciera que aborreces a tu familia, hablando del grado de amor. Dios debe de ser el primer amor en tu vida. Mateo 10:37 nos dice, el que ama a padre y a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Mateo 10:37. Lo vuelvo a leer. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Se fijan? Lo reafirma aquí Jesús. Debemos de amarle primero a Él, más, ¿sí?, que a mi padre o mi madre, más que a mis hijos, más que a mi esposa. Hace muchos años, muchísimos años, mucha gente pasó y fue probado ese amor en el Coliseo. Muchas familias ahí fueron torturadas y les decían, en ese caso al padre de familia, que negara a Cristo y dejarían de torturar a sus hijos, a su familia. Y muchos lloraban, gritaban, Cristo es el Señor, Cristo es el Señor. No negaban.
quiero leerles, si me lo permiten, la historia de 3 mujeres: Perpetua, Felicitas y Blandina. Escuchen lo que hicieron estas mujeres. Perpetua valientemente sostuvo a Felicitas en sus brazos, anticipando su muerte juntas como hermanas en Cristo. Los cuernos del toro ya habían herido a Felicitas y la multitud quería el tiro de gracia. Entonces, abruptada inexplicablemente, el toro se detuvo. La multitud guardó silencio. Este animal no estaba siguiendo el guión. Ahora la multitud se soltó con demandas de sangre y los gladiadores corrieron hacia adelante para terminar el trabajo. Felicitas murió rápidamente. Cuando el verdugo de Perpetua titubeó, ella misma ayudó a guiar su espada hacia su cuerpo. El Coliseo nunca antes había visto un espectáculo así. Perpetua provenía de una familia adinerada. Su padre era pagano, pero su madre y sus hermanos eran cristianos. Perpetua tenía un bebé lactante en el momento de su arresto por confesar a Cristo. Su padre le instó a renunciar a la fe por su bien y por el de su familia. Incluso las autoridades romanas le instaron a ofrecer un simple sacrificio al poder romano. Se negó a hacerlo. No renunciaría a Cristo como Señor, alegando que el nombre que le pertenecía era el nombre de una cristiana. Felicitas era una esclava y estaba embarazada. Dado que el derecho romano prohibía la ejecución de mujeres embarazadas, la sentencia se retrasó. Felicitas dio a luz en prisión a una niña que sería adoptada por los cristianos. Cuando los guardias de la prisión se preguntaron cómo manejarían y cómo enfrentaría a las bestias en la arena, especialmente tanto después de haber dado a luz, respondió: ahora mis sufrimientos no son solo míos, pero cuando me enfrentare a las bestias, habrá otro que vivirá en mí y sufrirá por mí, ya que estaré sufriendo por él. Hablando de Cristo. Estas 2 mujeres de diferente clase mostraron fortaleza, determinación y sorprendentemente incluso alegría ante la posibilidad de la humillación y el sufrimiento público. Varias veces rechazaron las ofertas de absolución e ignoraron las súplicas para salvarse. Juntas se aferraron a la esperanza celestial, y la una y la otra para resistir a través de la prueba. En lugar de aceptar las demandas romanas pidiendo ser bautizadas mientras estaban en prisión, Perpetua declaró: la mazmorra es para mí un palacio. De manera asombrosa, cuando a Perpetua se le dijo que las bestias la devorarían, ella y sus compañeros regresaron a prisión de buen humor ante la perspectiva de morir para la gloria de Dios. 3 hombres encarcelados con ella se vieron obligados a correr el guantelete del gladiador. A 2 los mataron las bestias y otro fue decapitado. En cuanto a Perpetua, ella era la imagen del aplomo en los centros del caos y la sangre. Cuando el toro la arrojó, no la lastimó, pero se despeinó, fíjense, de modo que pidió que se le permitiera arreglar el pelo, porque el cabello desarreglado era un signo de luto, pero este era un día para triunfo y la alegría, y no luto. Y por último, Blandina, una esclava, fue la última en morir. Fue colgada en un poste y expuesta a animales salvajes, pero no la atacaban. Fue torturada repentinamente y por fin quedó atrapada en una red, pisoteada por un toro. Todos los cuerpos de los mártires quedaron sin enterrar y custodiados por los soldados. Tal coraje dejó una marca en los romanos. Estas 3 mujeres y cristianos que habían permanecido juntos y habían muerto juntos, que varios espectadores se convirtieron al cristianismo como resultado, incluyendo al gobernador de Roma.
Aquí vemos cómo había gente en ese entonces que aún por encima de su familia, aún por haber dado a luz un hijo, no rechazaron, ¿sí?, el darle el primer lugar al Señor. Pareciera que esto no es amor, pareciera que esto es un atropello, pero solo el amor genuino nos da la fuerza para poder hacer lo correcto, ¿sí? Afortunadamente ahorita no tenemos nosotros, aquí en México, esa situación de que seamos perseguidos, ¿sí?, de que seamos azotados. A lo mejor en otros países sí lo hay, y no sé cómo esa gente, creo que un verdadero cristiano pudiera decir: aquí estoy, aquí está mi cuerpo, y no voy a echarme para atrás, ¿sí? Realmente necesitamos poner al Señor en primer lugar en nuestras vidas, en nuestra familia. Si Dios no está en tu corazón, tu familia nunca recibirá de ti un verdadero amor. Al fin de cuentas, no conoces o no conocerás el verdadero amor y no sabrás poder amar. Realmente el Evangelio es el único que nos enseña cómo es amar a Cristo sobre todas y cada una de las cosas. Y solo así podremos nosotros demostrar un amor genuino a nuestras vidas. El Señor nos enseñó cómo debe de ser ese amor. Y de ahí nosotros necesitamos aprender para poder amar realmente a nuestras familias. Si no, no vamos a demostrar un genuino amor. Porque a lo mejor nuestro amor está basado en objetos. Nuestro amor está basado incondicional en algo. Si no doy, no me dan. Solo los cristianos, los que deben de amar a su familia mucho más que el mundo lo hace. Nosotros debemos de amar más a nuestra familia, con ese verdadero, no como lo hace el mundo de allá afuera. Debe ser un amor genuino. De tal forma que la Biblia no nos da ninguna excusa y ninguna justificación para no amar a nuestra familia o descuidar a nuestra familia, ¿sí? El Señor nos enseñó que debemos de poner en primer lugar a Él, pero no por eso nosotros tenemos la excusa de no amar, ¿sí?, de no dar o descuidar a nuestra familia. No debemos de descuidarla, no debemos de dejarla por ahí a lo largo. ¿Sí? De repente habrá gentes que se metan tanto en un ministerio, en la iglesia, y de repente descuidan a su familia. Pero eso no es un amor genuino. Ese no es un amor verdadero por el Señor. Debe de haber un equilibrio. Y no podemos nosotros descuidar a nuestra familia. Solo Cristo tenemos ese ejemplo que nos enseña a poder amar a nuestras familias con ese verdadero y genuino amor profundo. Él es nuestro ejemplo. Ahora, ¿cómo yo puedo amar a mi familia más que a nadie? ¿Es posible amar a nuestra familia más que a nadie? Todo esto comienza en ese nuevo nacimiento. Si realmente no hay un cambio en nuestro ser, no podemos realmente amar verdaderamente a nuestras familias, ¿sí? Es un cambio de chip, donde al estar amando a Dios, a Jesús en primer lugar y poniéndolo a Él por encima, viene como un desglose el amar a nuestra familia. Lo más importante no es traer dinero a la casa o darles buena educación a nuestros hijos, es enseñarles y traer el Evangelio, esa imagen de Jesús, cómo Él fue que nos amó, cómo es ese ejemplo de amor genuino. Ese es el ejemplo que les debemos de traer a nuestros hijos.
No debes creer que tienes tiempo para hacerlo. No hay un momento ideal para evangelizar a nuestra familia. Mañana puede ser tarde. A veces nos esperamos, no, pues deja que cambie, deja que salga de la escuela, o deja que crezca porque ahorita no me va a entender. No. Mañana puede ser tarde. Necesitamos aprovechar ese tiempo para poder amar a nuestras familias, para poderles enseñar el Evangelio. Si un familiar muere sin Cristo, pregúntate, ¿de qué sirvió un título, varios idiomas, un trabajo, el haberse reunido muchas veces los fines de semana, amarlo, ayudarlo? ¿Sí? Si no, él fue evangelizado. Si no, tú tomaste un tiempo para poder evangelizarle, para compartirle del Señor, ¿sí? De nada va a servir todo eso, la buena amistad, el buen amor, porque tendrá él perdición. Solo en Cristo los imperativos que nos enseña Pablo pueden ser una realidad. ¿Sí? Hablamos y vamos a leerlos otra vez en Colosenses. Solamente estas ordenanzas en Cristo pueden ser realidad, porque nuestro esfuerzo, en nuestra inteligencia, nuestras limitaciones no son posibles. ¿Sí? Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Si no lo hacemos en el Señor con un nuevo nacimiento, esto no va a suceder. Las casadas no van a poder estar sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Les conviene, como dice aquí. Pero si no hay ese verdadero amor en tu corazón, si Cristo no está en tu corazón, no vas a poder hacer un hecho esto en realidad. Y hombres, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. También, si el Señor no controla tu vida, varón, si el Señor no es el primer lugar en tu vida, jamás vas a poder amar a tu mujer y no vas a ser áspero con ella. Otro imperativo habla de los hijos, ¿verdad? Y dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si tu hijo no está en tu corazón el Señor, si no domina el Señor tu corazón, si no controla, va a ser muy difícil que tú puedas obedecer a tus padres en todo. Y por ende, no vas a agradar al Señor. Es muy difícil hacer las cosas del Señor en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia. Debemos de primero poner en primer lugar al Señor. Y entonces todo va a venir como cascada. Podremos hacer las cosas, porque ya habrá en nuestra vida otro pensar, otro enfoque. Otro imperativo es, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, para que no caigan. A veces nosotros somos piedra de tropiezo para nuestros hijos, pero porque nosotros no ha habido un cambio, porque nosotros no hemos sabido amar a nuestros hijos, por ende tampoco hemos sabido amar a Dios en primer lugar. Cada uno de estos imperativos solamente los podemos hacer con el Señor en nuestras vidas. Si los indicativos, como les decía, son una realidad en nuestras vidas, entonces las esposas podrán estar sujetas a sus maridos, los esposos podrán amar a sus esposos, los hijos podrán obedecer en todo a sus padres, y padres no harán enojar a sus hijos. No es en nuestras fuerzas, no es en tu esfuerzo, en tu inteligencia, en lo que sabes de la Biblia.
No, no es en eso, ni en la experiencia que tienes en el matrimonio, sino por la gracia de Dios, en virtud de haber experimentado las realidades del Evangelio de Cristo. Solamente así podemos hacerlo. Y termino con esta frase. Si Cristo es Señor de todo, ¿cuántas veces la Biblia no nos dice, verdad? Que Dios y Cristo son el dueño de todo lo que vemos. Entonces entonces Él es Señor de mi vida. Él es Señor de mi casa. Él es Señor de mi matrimonio. Él es Señor de todo lo que tenemos. Si no es así, entonces en tu vida Cristo no es el todo. Amén. Necesitamos aprender a dejar a Cristo en primer lugar, que sea la superioridad sobre todo, la supremacía, la autoridad absoluta en nuestras vidas, y por ende va a ser en nuestra familia. Sabremos cómo amar a nuestra esposa, sabremos cómo educar a nuestros hijos en todo momento, cuando Cristo está por encima de nuestras vidas, como supremacía, como esa autoridad suprema. Amén. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias esta mañana. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por tu bondad. Gracias porque cada día tú has sido paciente con nosotros, Señor, y no has derramado tu ira contra nosotros, Dios. Señor, esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, si no hemos puesto en primer lugar, si no hemos dejado, Señor, ese lugar en primero, en número uno, Señor, a ti en nuestras vidas, Señor. Señor, sabemos que hay veces que la vida, la rutina, el ritmo de este río, Señor, no nos ha permitido enfocarnos y dejar en primer lugar a Cristo en nuestras vidas, Señor. Pero queremos aprender, Señor, a dejarte en primer lugar, que tú seas, Señor, esa supremacía, Señor, esa autoridad absoluta, Señor, en nuestras vidas, Señor. Que nada ni nadie esté por encima de ti, Señor. Que aún, Señor, mi propia vida, Señor, yo pueda ponerla por ti, Señor. Que no podamos renunciar ni dar un paso para atrás, Señor. Y por ende, Señor, poder hacer cada una de estas ordenanzas que tú nos das, Señor. De poder estar sujetos, Señor, como mujeres a vuestros maridos, Señor. Como esposos, Señor, poder amar a nuestras mujeres, Señor. Como hijos, poder obedecer a nuestros padres, Señor, en todo. Y como padres, Señor, no hacer enojar a nuestros hijos, Señor. Y aún como siervos, Señor, entender que todo lo que hacemos, Señor, lo hacemos como para ti, no para aquel hombre que nos está viendo, Dios. Padre, enséñanos a poder tener este estilo de vida, Señor. Sabiendo que tú estás en primer lugar, Señor. Muchas gentes nos dieron ese ejemplo, Señor. Y aún dejaron a padre, a madre e hijos, Señor, por dar su vida por ti, Señor. Sabiendo que había regocijo, Señor, en eso, Señor. Que no había tristeza, Señor. Que era el mejor dar su vida, Señor. Y entregarla, Señor. No renunciando, Señor, a tu nombre, Señor. No renunciando, Señor, a ser cristianos, Señor. Padre, que tomemos ese ejemplo, Señor. Y aún, Señor, lo llevemos a nuestra condición, Señor. No renunciando en frente de nuestros amigos a Cristo. Poniéndote en primer lugar, Señor. En nuestras amistades, Señor. En nuestras reuniones, Señor. Que tú seas el que gobierne, Señor. Que no nos dejemos llevar, Señor, por esas amistades. Y que pongamos en primer lugar, Señor, esas amistades
que nosotros. Que pongamos en primer lugar nuestro trabajo, Señor, y luego tú, Señor. Incluso que pongamos en primer lugar nuestra familia, Señor. Esos hombres, Señor, que murieron, Señor, no lo vieron así, Señor. Dejaron en primer lugar a ti, Señor, y no renunciaron a esa decisión de seguirte, Padre. Esta mañana te bendecimos, Señor, y te exaltamos, Señor. Sé tú, Señor, el primer lugar en nuestras vidas, Señor, porque sabemos que todo va a funcionar de manera correcta, Señor. Que tú seas el primer lugar en nuestra familia, Señor. Que nuestros hijos, Señor, nuestra esposa, nuestros nietos, Señor, hermanos, Señor, puedan venir y disfrutar de este tiempo, Señor. Que no sea, Señor, para ellos un martirio, Señor, estar aquí, Señor. Señor, te doy gracias por este día, Padre, y bendecimos tu nombre, Señor. Y queremos aprender, Señor, a caminar en esta enseñanza, Señor, poniéndote a ti en primer lugar, Padre, y en nuestra familia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te alabamos y bendecimos, Señor, y bendecimos este tiempo. En el nombre de Jesús, Padre. Amén, Señor. Amén. Pues estamos despedidos. Nos vemos para el próximo domingo. Si Dios quiere, no se les olvide ir a votar.